En el uso de la palabra al diputado José Ramírez Aguilar. 15 minutos, diputado. Gracias. Muy buenas tardes, pueblo costarricense, compañeras diputadas, compañeros diputados. Defender nuestras posiciones políticas valiéndonos de informaciones incompletas o engañosas, creo yo es una actitud absolutamente irresponsable. Semanas atrás, la prensa libre informa que durante los años 2014 y 2015 en el Poder Judicial se otorgaron 42,000 permisos con goce salarial. Utilizando esa información, el diputado Mario Redondo Poveda hace un fuerte cuestionamiento a esos permisos otorgados. Eso consta en la nota periodística que publica el diario Extra y titula "Diputado denuncia despilfarro con permisos en Poder Judicial". En esa noticia se consigna que el diputado Mario Redondo considera que esta cantidad de permisos está fuera de toda lógica y de toda proporción, que está alejado de toda razonabilidad, sobre todo en un momento en que el país tiene una crisis fiscal, pero además porque muestra una enorme brecha con la realidad que vive el resto de los funcionarios o de los trabajadores del sector público, sino mucho más una gran diferencia que viven los trabajadores en el sector privado. Don Mario gusta de la generalización y habla de 42,000 días en permisos sin goce salarial, pero cuando se persigue una discusión que propicie el fortalecimiento real de la institucionalidad, es total y absolutamente necesario que manejemos la información con detalle para evitar la difusión de ideas cerradas. Porque don Mario no dice, primero, no resalta el hecho de que el 45% de esos permisos obedecen a capacitaciones necesarias para actualizar los conocimientos de jueces, de juezas, de investigadores y demás funcionarios del Poder Judicial, y que más del 20% de esos permisos se deben a derechos laborales establecidos por ley referidos a nacimientos de hijos, matrimonio, fallecimientos familiares. Me pregunto si pretenderá el diputado Redondo que los trabajadores y las trabajadoras no se capaciten, o pretenderá que los trabajadores y las trabajadoras no tengan derecho a tener libre el día en el que nace su hija o hijo o el día en que muere un familiar cercano. Por supuesto, diputado Redondo, la presencia de esos derechos en el sector público genera una brecha respecto a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del sector privado, porque la ausencia casi total de negociación colectiva en el sector privado provoca que una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores carezcan del cumplimiento de esos derechos. Sí, correcto, hay una brecha, pero usted hacia dónde cree que deba cerrarse esa brecha. ¿Cree que deberíamos quitarle esos derechos a los funcionarios públicos para así igualar su condición a la de miles de trabajadores precarizados del sector privado? Pregunto. En el Frente Amplio también reconocemos la brecha, pero luchamos para que esa brecha se cierre hacia arriba, que los trabajadores y las trabajadoras del sector privado perciban efectivamente esos derechos laborales necesarios para una vida digna. Segundo, don Mario no dice que en el Poder Judicial laboran casi 12,000 personas, 12,000 personas. No dice que considerando la magnitud de la planilla de este Poder de la República, se otorgó a cada trabajador un promedio de menos de 2 días libres con goce salarial por año. Menos de 2 días libres por año. No lo dice. Muy probablemente porque ese es un titular menos llamativo. Diría, Poder Judicial da menos de 2 días libres con goce salarial al año a cada trabajador. Cierro comillas. Se oye menos llamativo, evidentemente, si los fines que se persiguen son los de deslegitimación de lo público. Ahora precisemos, durante el año 2014 el Poder Judicial le dio en promedio a cada trabajador 1,91 días de permiso con goce salarial. 1,91 días. Durante el 2015 el promedio se reduce a 1,67 días por año por trabajador. Insisto, a cada trabajador del Poder Judicial se le ha otorgado en promedio menos de 2 días con permiso con goce salarial.
Y eso, ciudadanos costarricenses, es lo que señala como desproporcionado el diputado Mario Redondo. Y después indica La Nación ayer, el diputado Mario Redondo vuelve a renunciar a las cantidades de permisos con goce salarial en varias instituciones y ministerios. De nuevo el titular señala la cantidad total de días de permiso en goce salarial, 22.000. Resaltar el titular 22.000 es la suma de días otorgados con goce salarial durante 2 años en Habdeba, el INS, el ICE, CNP, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Trabajo, el INAMO, etc. De nuevo, el dato engaña, porque si se considera el tamaño de la planilla de cada institución señalada, en ninguna de esas instituciones se otorgó en promedio más de 2 días libres con goce salarial por año. En esas instituciones, en todas ellas, se otorgaron menos de 2 días libres con goce salarial por trabajador y por año. Entonces, surge una duda. ¿Cuál es el parámetro que utiliza el diputado Redondo para identificar tal carácter de desproporcionalidad mencionado? Y la duda se hace más profunda porque ciudadanas costarricenses, el diputado Mario Redondo, que dice que es desproporcionado que los funcionarios del Poder Judicial, de Habdeba, del INS, del ICE, del CNP, del Ministerio de Justicia y Paz, del Ministerio de Trabajo, del INAMO, reciban un promedio de menos de 2 días libres con goce salarial, ese mismo diputado se ha ausentado en este plenario en un año, en el año 2015, 4 veces con permiso para no perder la dieta. El diputado Mario Redondo, que acusa de desproporcionado que a los funcionarios de las instituciones que denuncia se le otorguen en promedio y por año menos de 2 días libres con goce salarial, ese mismo diputado se ausentó de este plenario con goce de dieta durante 4 sesiones solo en el 2015. Y no es, quiero aclarar, don Mario, yo no voy a considerar a priori que sus ausencias carecen de justificación. Acá los diputados nos ausentamos por diversas razones propias de nuestra función. Solicitamos permisos y ese permiso se nos permite para no perder la dieta porque estamos cumpliendo con nuestras funciones. Y yo no voy a prejuzgar si esas ausencias se justifican o no. Ese no es el punto. Y creo que seguramente sí, seguramente usted, don Mario, atendía a comunidades, actores políticos, programas televisivos propios de nuestro cargo. Usted es el 4º diputado que más asiste a las sesiones de este plenario, solo después de don Otón Solís y de 2 diputados del Frente Amplio, incluido este servidor. Pero que quede claro que para el diputado Mario Redondo, que pidió 4 permisos durante el 2015 para ausentarse de este plenario sin perder la dieta, para ese mismo diputado es un exceso, una desproporción que en el Poder Judicial, que en empresas públicas, que en ministerios, que en instituciones se den menos de 2 días libres con goce salarial a cada trabajador en promedio por año. Curiosa forma de medir los hechos y de calificarlos. Usted puede decir 4 veces permiso para ausentar sin perder la dieta. O sea, el diputado sí lo puede hacer, pero ninguna persona en las instancias del Estado, de las instancias públicas, lo podría hacer. Pero, y ahí es donde uno entra en la duda, pero entonces quiere decir que el exceso y el despilfarro, y quiero insistir en eso, aparecen cuando se otorgan menos de 2 días libres con goce salarial por año y por trabajador. Yo entiendo que usted quería denunciar un exceso o atacar a todos y todas los funcionarios del Poder Judicial, del INS, del ICE, Habdeba, del CNP, de los Ministerios de Justicia, Trabajo y del UNAMO. ¿Sería eso? Pregunto. ¿O quería denunciar despilfarros o atacar a más de 38.000 funcionarios y funcionarias públicos? ¿O atacar lo público en detrimento de lo privado? Denuncié casos individuales de abusos. Encontrarán en el Frente Amplio, cuando se trata de eso, cuando se trata de denunciar casos individuales de abusos de personas que efectivamente pudieran estar sacando más permisos de la cuenta en estas instituciones, con mucho gusto yo me sumo a esa lucha, porque de eso se trata, de denunciar, de estar en la lucha contra los abusos, contra esos privilegios que se han hecho costumbre en la casta política de este país. Pero hay que hacer las denuncias un poco más precisas, no generalizaciones inexactas, incompletas o totalmente malintencionadas. Porque atacar lo público y no los actos precisos de corrupción en lo público, cuando se hace ese tipo de cosas, todo indica que el interés es erosionar la legitimidad de lo público, más que atacar los despilfarros.
Si el compañero tiene información de que un funcionario o funcionaria de forma absolutamente injustificada ha recibido una cantidad desproporcionada de días libres con goce salarial, hay que hacer la denuncia. Y el Frente Amplio lo vamos a acuerpar, encontrar un aliado para denunciar esos verdaderos abusos. Pero cuando se generaliza, cuando se utiliza la información sin hacer hincapié en los detalles, termina teniendo en la misma bolsa funcionarios y funcionarias honestas con aquellos funcionarios que puedan estar abusando y despilfarrando recursos de la ciudadanía. En esas instituciones que mencionaba el compañero diputado, señala hay más de 38.000 funcionarios y funcionarias, y todo indica que usted pretende que, o el compañero pretende que todos ellos y todas ellas son partícipes de lo que él llama exceso y despilfarro. Pero yo no creo que sea así el asunto de generalizar. Hay que denunciar con precisión, y eso para todas nosotros, para todas ustedes, compañeras, también. De lo contrario, es claro que el interés no es atacar la corrupción o el despilfarro, sino que lo único o el único cometido que se ha visto en otras bancadas que ya conocemos, que ese es su estilo, es de legitimar lo público, es erosionar la legitimidad de lo público. Y ahí es donde la cosa no va. Por eso, hoy desde Frente Amplio levantamos la voz en defensa de todos los empleados, de todas las empleadas públicas, y a pedir que seamos más exactos y más precisos a la hora de hacer las denuncias, sobre todo cuando contamos con la venia de algunas empresas de comunicación. Esto por este lado. Por el otro lado, quisiera compartir la preocupación, la gran preocupación que se cierne sobre nuestro país y sobre el mundo, que tiene que ver con el tema del déficit fiscal. Pero antes de entrar al déficit fiscal, quiero hablar del robo que se está dando. Recientemente, el nuevo informe de Oxfam nos indica que se está robando en el mundo 8.000 millones de dólares. Se está robando en el mundo 8.000 millones de dólares. Y no es los pobres los que lo están robando. Y no es la clase que está pulseándola la que lo está robando. No, son los grandes empresarios. No todos los empresarios. Claro que hay excepciones. Pocas, lamentablemente. Pero las hay. Pero son los grandes empresarios los que están ganando a diestra y siniestra y llenándose sus bolsas, los que están robando en el mundo. Pero además están robando en Costa Rica 2,3 billones de colones. Eso es lo que le están robando a usted, costarricense. A usted le están robando 2,3 billones de colones. Y es tan culpable el que roba como el que lo mira y lo calla, como el que utilizando subterfugios o artilugios no quiere que pongamos en orden a esta gente que está robando en Costa Rica. Por eso, compañeros, yo entiendo, 2,3 billones de colones alcanza para comprar un diputado o más diputados, y alcanza para comprar más allá que diputados. Yo lo entiendo, porque es mucha plata. Es mucha plata, alcanza para eso, alcanza para poder controlar los hilos en este parlamento y en muchos lados de este país. Pero lo cierto del caso costarricense es que nos están robando, y es la plata que ocupamos para levantar nuestras escuelas, la educación, es la plata que necesitamos para sacar a la gente de la pobreza, es la plata que necesitamos para sacar este país adelante. Y los que se han llenado las bolsas a costa de usted, costarricense, ese que se llenó las bolsas, esa persona que ahora está llena de dinero, además de que se llenó de dinero, está robando. Hay ladrones costarricenses en este país de cuello blanco, grandes empresarios, con mucha plata, 2,3 billones de colones. Duplica el déficit fiscal, ese déficit que nos heredó un señor Arias Sánchez, ¿lo recuerdan? Lo duplica. Y todavía estamos a las puertas, costarricenses, de que ustedes sufran el impacto antes del 2020. No lo dije yo, lo dicen las instancias internacionales. Pero este no es un asunto de si entramos o no entramos a la OCDE porque votamos o no votamos el fraude fiscal, o porque las instancias internacionales nos advierten. No, este es un asunto de moralidad, es un asunto de principios, es un asunto de valores. Porque es tan inmoral el que roba, tan indecente el que roba, sobre todo cuando tiene como aquel que lo cubre, como aquel que lo calla, como aquel que lo defiende.
es inmoral, es indecente y queda en manos de ustedes, costarricenses, que le cobren a esos parlamentarios o a esos partidos que no quieren cumplir con su misión, que no quieren sacar este país adelante, ahorita en las urnas, en las votaciones del domingo, en las urnas municipales y también en el 2018, pero que no le sigan engañando, no sigan comiendo cuento, no se sigan enredando, costarricenses, porque el país va a una situación crítica. Muchas gracias, señor presidente.